Bienvenidos a la serie de las fiestas del Señor. Recuerdo que estamos aprendiendo de cómo el Señor estableció fiestas, o como dice también, santo convocaciones para el pueblo de pacto, para los hebreos, para celebrar encuentros que Dios quería tener con su pueblo. ¿Sí? Entonces ya hemos visto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Habíamos visto la fiesta de Pascua, panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Y vimos que eran una estación o una temporada de fiestas que fue uno detrás del otro. Jesús es nuestro Pascua, Él fue el Cordero inmolado. Fue inmolado antes de la fundación del mundo, o sea, la provisión del Padre para el pecado aún antes de crear a Adán y Eva. Dios nunca le toma algo sorpresivo. Él siempre está con la provisión necesaria para nuestras vidas y así fue con el tema de la Pascua. Entonces, cuando hablamos de la Pascua, dijimos que uno de los motivos de esa fiesta era la paz con Dios y la paz de Dios. Y lo importante que es para nosotros como hijos de Dios, no solamente saber que tenemos paz con Dios, que es el evangelio de paz, no es un evangelio de condenación, es un evangelio de paz, pero también de saber que podemos vivir con la paz de Dios, algo que muchos hijos de Dios no hacen y algo que está provisto por Cristo Jesús para nuestras vidas, a tener esta relación de seguridad y confianza con nuestro Padre. Después vimos los panes sin levadura. Esta fue la fiesta en que se sacaba toda la levadura de la casa, que representa un estilo viejo, el viejo hombre, el sistema de este mundo, los valores de este mundo, las prioridades de este mundo, la independencia de este mundo, y sacarlo de nuestras vidas. Y Jesús fue crucificado el día de Pascua, fue sepultado en los panes de levadura, librándonos y llevando todos nuestros pecados, toda nuestra levadura, y librándonos. ¿Para qué? Para que nosotros después podemos desechar de nuestras vidas el viejo hombre. Recuerda que dicen en Efesios que está viciado con deseos engañosos. Y entonces eso es algo que Dios llevó el pueblo de pacto a celebrar, sabiendo que en Jesús esto iba a ser cumplido y llevado a su plenitud, para que nosotros podamos apropiarnos y vivir eso diariamente. No tenemos que esperar épocas de fiesta, o no tenemos que esperar simplemente una estación para recordar algo. Podemos apropiarnos de Pascua, panes sin levadura, y lo otro que habíamos visto eran los primeros frutos de una nueva vida. Y vimos que Jesús resucitó el día de los primeros frutos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primer fruto de un hombre que vivió, que pudo Jesús superar y vencer toda tentación, en que, aunque Él fue tentado, estaba sin pecado, y por eso Él fue el sacrificio sin mancha, un sacrificio puro, que pudo como hombre pagar el precio para redimirnos y rescatarnos del dominio del pecado, de una vida sin significado, de estar limitado a nuestros 5 sentidos y volver a colocarnos en una plena comunión con Dios Padre. Y estas fiestas, hermanos, recuerda que eran fiestas no que el pueblo de Israel determinó celebrar a Dios, son fiestas que Dios le dijo a su pueblo de pacto de celebrar. Y recuerda que la palabra hebrea significa que fue como un ensayo, cuando uno está ensayando para una obra, y Jesús fue esa obra perfecta que cumplió, que llevó a cabo la culminación de la manifestación y la interpretación verdadera de cada fiesta, y es algo de lo cual nosotros podemos apropiarnos con entendimiento de saber
¿Qué celebraban el pueblo de pacto? ¿Qué fue el encuentro y la provisión que Dios Padre tenía en cada una de las fiestas y cómo nosotros podemos apropiarnos de cada una de esas cosas? ¿Sí? Así que vamos a mirar ahora la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés en griego significa 50 y fue 50 días después de la última fiesta, 50 días después, donde Jesús en Hechos capítulo 1 le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Antiguamente, para el pueblo de pacto, para los hebreos, los judíos, la fiesta de Pentecostés también era conocido como la fiesta de las semanas o las fiestas de la cosecha. Y fue cuando ellos, la actividad principal fue una ofrenda mecida, ¿sí?, de harina fina, de que estaba festejando lo que iba a venir en cuanto a las cosechas. Se celebró para nosotros entre el mes de mayo y junio. En nuestro calendario se celebraba entre mayo y junio. Y después que los judíos fueron dispersados, se perdió un poquito lo que era el primer enfoque, o sea, celebrando, preparándose para la cosecha, la semana de la cosecha, porque fueron dispersados, y se enfocó principalmente cuando fue dado la ley de Moisés, o sea, la Torá. Y eso es lo que en Pentecostés muchos de los judíos celebran. Cuando Dios dio la Torá a Moisés y la cosecha. Ahora, en Éxodo capítulo 19, 16 al 20, también versículo 1, mire lo que dice. Bueno, vamos a leer desde 16 a 20. Dice: aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. ¿Cuál fue ese monte? El monte de Sinaí. Y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó el pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Ahora recuerda que por eso estamos repasando la importancia de las fiestas, porque las fiestas eran encuentros con Dios, encuentros donde nuestras vidas en Cristo Jesús, en el cumplimiento de cada una de esas fiestas, nuestras vidas tendrían que ser sellados por Dios con una revelación y entendimiento de lo que significaba y lo que significa hoy en día para nosotros en Cristo Jesús o en el Mesías. ¿Está bien? Y dice, Moisés sacó el pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Ahora, muchos historiadores judíos piensan que el pueblo literalmente vieron la voz de Dios en los relámpagos. Ahora, también hubo fuego. Nosotros vemos que Dios descendió, hubo la voz de Dios, hubo truenos, dice que el monte estremeció, y dice que hubo relámpagos. Y muchos judíos y muchos eruditos de la palabra dicen que cuando Dios dio la ley a Moisés, ellos estiman que este fue el primer Pentecostés, y después el otro Pentecostés fue cuando Dios desciende
como el Espíritu Santo y también aparece fuego. Mire lo que dice aquí en Salmo 29:7. Dice, la voz del Señor levanta, divide llamas de fuego. La voz del Señor divide llamas de fuego. En Jeremías 31 a 34 dice que Dios dio su ley en tablas de piedras, pero que iba a llegar un día donde Él iba a escribir su ley en los corazones de nosotros. El cuarto paso que deberíamos tomar como hijos de Dios es la fiesta de Pentecostés. Ahora, cuando nosotros hablamos de Pentecostés, mucha gente piensa solamente en el hablar en lenguas. En realidad, este fue una manifestación de un poder que vino sobre ellos. Jesús no dijo, y recibiréis lenguas, dice, recibiréis poder. Celebrar la manifestación, el cumplimiento de Pentecostés, después que Jesús resucitó y dio las instrucciones a los discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que reciben la promesa del Padre, porque recibiréis poder y me seréis testigos. Ese poder nos permite a nosotros atestiguar de una nueva vida en Cristo Jesús, de un Hijo de Dios, de ese Hijo de Dios que toda la creación está esperando su manifestación. Es algo que podemos disfrutar, vivir y apropiarnos de ello todos los días. En Lucas capítulo 20, versículo 22, ¿sí? Habla de que Jesús sopló a sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Mucha gente, y esa es simplemente una perspectiva mía, mucha gente dice que la iglesia nació el día de Pentecostés. Yo diría que la iglesia se activó el día de Pentecostés, porque en realidad los discípulos ya habían nacido de nuevo en Juan capítulo 20, versículo 22. Entonces ellos habían ya nacido de nuevo, y ¿qué fue? Cuando recibieron el poder, podían testificar y manifestar de que eran hijos de Dios, vivificados, con un espíritu vivificado, en comunión con Dios, viviendo en poder. Y ahí Pedro se levanta y predica, y llegan 3,000 a la iglesia. Por eso mucha gente dice que Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Yo creo que es la activación de la iglesia. Fue cuando la iglesia fue activado, donde los discípulos empezaron a hablar, recibieron poder, empezaron a glorificar a Dios en idiomas diferentes, donde la gente escuchaba cada uno en su idioma, y Pedro paró, se levantó y predicó que era la manifestación de Pentecostés. Cuando Pentecostés nos habla de que nosotros somos hijos de poder, que no solamente podemos vivir en el poder de quienes somos y todo lo que la palabra de Dios nos promete, pero también podemos. Nuestra predicación, como dijo el apóstol Pablo, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pentecostés significa para nosotros, de vivir una vida de poder, donde yo demuestro que soy un hijo de Dios, que he echado toda la levadura vieja, que me he vestido de Cristo, los primeros frutos, y de que yo tengo el poder de atestiguar de una vida que va de transformación de gloria en gloria. Y cuando yo predico el Evangelio, estoy predicando el poder de salvación, y suelto poder para que se manifiesten la promesa de Dios a favor de otros. Esto es la fiesta de Pentecostés. Hay muchos detalles desde cuando Dios dio la ley a Moisés y el Pentecostés
en Hechos capítulo 2, perdón, cuando se manifestó, cuando descendió el Espíritu Santo, hay muchos datos que coordinan con respecto a eso. Para nosotros es entender que Pentecostés es nosotros celebrando el poder que hemos recibido para nosotros, para ser testigos, y el poder también para manifestar el reino de Dios en poder a favor de otras personas. La fiesta de Pentecostés que ya está cumplido, en lo cual nosotros podemos apropiarnos de ese poder diariamente y en cada momento. Ya vamos a seguir con el próximo fiesta.